6 de la mañana. Mire, es que el estigma tiene dos cosas. Depende cómo lo mire uno y depende cómo se lo digan a uno. Si vos te estigmatizás es porque no querés que sepan nadie sobre VIH, te da vergüenza decirlo. Pero si a vos te estigmatizan, te están apartando de todo. No querés ni que respires, ni que respires. Entonces la gente se siente mal. Yo pasé un proceso de 2 años. 2 años. Después de haber sido diagnosticado. Cuando me diagnosticaron, 2 años para decirle a mi familia lo que yo tenía. Tenía miedo a que ellos me rechazaran. Tenía miedo al impacto que iban a sufrir ellos. La verdad es que sí era un miedo también porque se pensaba en ese entonces que las personas que tenían VIH eran trabajadoras sexuales o eran personas gay. Los jóvenes y adolescentes gay se enfrentan a un mundo totalmente intolerante. Entonces el rechazo social agrava la situación de los jóvenes gay en este país. Y en el caso de servicios de salud, un rechazo del personal de salud, discriminación del sector salud, ¿verdad? Ya sea, sobre todo de enfermeras. Con solo el hecho de ver a una persona vestida de mujer, ser hombre y vestida de mujer, tenía como y ser portador, como doble discriminación. O quizás no fuese portador, pero ya con el hecho de verlo en su manera de ser, ya decía, ese es VIH, de hecho. O como que mires a una persona que tiene varios tatuajes. Ya es una marca que todo el mundo te dice, ese puede tener el VIH. Y a veces el problema es que no saben cómo abordar desde los servicios de salud a un homosexual, a una transgénero o a una mujer lesbiana, por ejemplo. Entonces, al no saber cómo abordarlo, no saben en el caso de transgénero si tratarlo como mujer o como hombre, por ejemplo. Son las propias personas las que enseñan a otras a diferenciar, a crear juicios sin fundamentos. Eso es estigmatizar. El estigma conduce a la discriminación. Cuando a mí me diagnosticaron, a mí me dijeron en mi trabajo, usted tiene SIDA, me dice, y usted no puede seguir trabajando aquí. Me corrieron y me fui tras la zona franca y también igual me decían sidoso, una vez en el bus me dijo alguien sidoso y fue duro. Cuando uno llegaba a hacerse un examen, se tapaban todo para poderle hacer un examen, como que si uno tenía lepra. Y la verdad es que era duro. Porque el temor te lo siembra el otro recurso, el compañero, quizás el médico. Doble guante, póngase doble guante, que para la condición del paciente. Cuando se recibe estigma y discriminación, evidentemente no asisten a los centros de salud o no asistimos a los centros de salud. Esto también afecta las estrategias de prevención, por ejemplo. Y esto hace de que en vez de reducir el número de personas infectadas, esto te lo aumenta y te lo aumenta de una manera silenciosa, propagándose una epidemia y haciéndose de una epidemia concentrada, pasa a una epidemia generalizada. Nicaragua empezó recientemente un proceso positivo para reducir el estigma y la discriminación. Desde el punto de vista institucional, se han promulgado leyes
reconociendo la igualdad de derechos de las personas, independiente de su orientación sexual. El Ministerio de Salud, por su parte, en 2009, emitió una resolución ministerial que mandata a los prestadores de servicios de salud promover acciones destinadas a la erradicación de la discriminación por la orientación sexual de las personas. Y eso hasta cierto punto abrió una puerta, ¿verdad?, donde al equipo se le brindó información. A partir de ahí se realizaron un sinnúmero de actividades que fueron involucrando al personal, al resto del personal, desde el punto de vista de estigma y discriminación. Y es aquí donde los talleres de estigma y discriminación han jugado un papel fundamental, porque nos hemos metido a hablar de actitudes. Hemos venido desde capacitando al personal de salud, donde hemos involucrado, ¿verdad?, también a organizaciones de personas con VIH, a zombicidas, ¿verdad?, principalmente. También tenemos el grupo de autoapoyo de Occidente, que recientemente se ha integrado en el trabajo a nivel de nuestro departamento, y con el acompañamiento de ellos hemos logrado introducir, además de las capacitaciones, ¿verdad?, actividades de sensibilización con el personal que trabaja a lo interno de las instituciones, dado que, ¿verdad?, ellos son los que están, digamos, de cara a la atención directa, desde que la persona llega a la unidad de atención y llega a una área de admisión. Es una forma de sensibilizarnos. Yo así lo he sentido, de sensibilizarnos, porque incluso en estos talleres hemos sentido en algunos ejercicios que hemos hecho el rechazo o el señalamiento. Estos cursos a mí me han ayudado a comprender mucho, ya, porque el comportamiento de los pacientes, a entender dentro de ellos cómo se sienten ellos cuando entran por la puerta de aquí de la unidad y me dice, todo el mundo me queda viendo. Uno de los resultados de estas acciones es la creación de los clubes de amigos para la reducción del estigma y discriminación y los grupos de autoayuda. Porque no solamente el personal de salud está capacitado sobre este tema, sino que también los pacientes como parte del programa. Y son los pacientes los que en este momento yo siento que nos están dando el apoyo para vencer el estigma y discriminación, sobre todo cuando tenemos pacientes de nuevo ingreso. Entonces ellos han ayudado también a que el paciente se sienta con mayor confianza. Como resultado de estos esfuerzos mancomunados, el personal de los centros asistenciales está en mejor disposición para atender a las personas sin prejuicios o temores. Los que estamos metidos en el hospital y que día a día vemos cómo iniciamos y hasta dónde estamos, nos damos cuenta del cambio de actitud que ha tenido el personal, la apertura y ya el cambio un poco de ese paradigma de que ya no se ve a un paciente VIH a como se miraba antes. Ya se está empezando a ver como un paciente más. Es muy difícil poder determinar cuantitativamente el avance en materia de disminución de lo que es el estigma y la discriminación. Sin embargo, hemos podido ver que nuestro personal de salud que está a cargo de la atención, ¿verdad?, han logrado brindar hasta este momento una atención, ¿verdad?, pero con el elemento humano, que es lo que nosotros hemos pretendido durante mucho tiempo. Pero también los grupos poblacionales meta de este esfuerzo reconocen cambios en las actitudes. Ya no hay aquel trato que había, que se tapaban, que te ponían tantos guantes. Ahora se pone lo normal, igual te atienden como los demás pacientes. Sí, ya mucho se ha avanzado bastante, pero falta más. Es que yo creo que una palabra mágica que yo siempre lo he dicho es sensibilización. El equipo que nos atiende en el hospital pues es muy bueno, de mucha calidad. En el último estudio que se ha realizado en febrero de este año, evidencia una mejoría en la atención en el sector salud, en las unidades de salud del sector público.
Esto lo dijeron los entrevistados en un estudio de 15 municipios del país. Entonces podemos medir o valorar de que ha mejorado la atención en salud o el acceso también a los servicios de salud de hombres que tienen sexo con hombre y población transgénero en nuestro país. La Constitución Política de Nicaragua, con el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, garantiza la igualdad de todas las personas sin excepción ante la ley. Ser VIH positivo o tener una opción sexual distinta no supone motivo alguno para ser estigmatizado o discriminado por nadie en ningún lugar. Por eso el Ministerio de Salud, el personal administrativo, médico y de enfermería, con conciencia, cada día se sensibiliza más y se apresta a brindar atención cálida, humanizada y con calidad a todos los usuarios por igual, rompiendo los mitos y las barreras del estigma y la discriminación.